promedio de 110, 115 millones de años, más o menos. Acá de 110 millones de años. Y en las muestras de B01 y de B09, que también son de la misma zona, arrojaron edades también de 110, aunque estas de acá, por ejemplo, 110, 115, que está de acá, la de B01, que sí fue una muestra, una edad plato, arrojó una edad de aproximadamente 116, 115 millones de años, que sería la única muestra plato que nos muestra el artículo, en donde las AES contiguas difieren del menos del 5% luego de haberse liberado el 60% del argón. Y pues como vamos a ver más adelante, estas edades son más jóvenes que las edades argón-argón, que arrojan las muestras localizadas al sur de la falla de Bagué. Entonces esto es importante, que ya más adelante los autores lo interpretarán, que las edades que nos presentan al norte son diferentes de las que nos presentan al sur de la falla de Ibagué. Bueno, los granitoides pérmicos y jurásicos localizados al sur de la falla de Ibagué, ahora vamos a hablar del sur, arrojaron edades argón-argón del Cretácico temprano, las cuales son más antiguas de las edades argón-argón, mostradas al norte de la falla de Ibagué, como podemos ver acá. Entonces tenemos edades plato de aproximadamente 130, 135, por acá 136 millones de años. Estas pues en biotita y en ortoclasa para una misma muestra. Bueno, ahora, ortoclasas extraídas de la muestra DB82, la cual corresponde a granitos pérmicos de edades, como vemos acá y como vimos en Villagómez 2011, hace unas clases, de edades de 272 millones de años más o menos, y la muestra DB84 arrojaron edades de 137 y 134 millones de años. Aunque no presentan el criterio estricto de edades plato, vemos que digamos cada una de las etapas difieren unas de las otras. Los autores consideran que estas edades son significativas, ya que las edades de pasos contiguos difieren de menos del 0,8% una vez liberado un poco más del 70% de largo. Y a partir de este punto, difieren de menos del 0,8%. Entonces, a pesar de que es un espectro perturbado, no es una edad plató, pues los autores sí lo consideran como edades significativas. Bien, ahora vamos con los datos de Fission Track y los datos de uranio, torio, helio, que como ya les mencioné, serán temperaturas de cierre menores a 300 grados centígrados o el momento o edades en las que las rocas están por encima de los 10 kilómetros de profundidad. Entonces, se tomaron 20 edades de Fission Track en circones de granitoides del batolito jurásico de Ibagué y su basamento metasedimentario, es decir, del complejo Cajamarca, las cuales arrojaron edades entre 107 millones de años y 54 millones de años. Bueno, aquí las edades uranio, torio, helio en circón de 43 millones de años de las muestras de B09 y 47 millones de años de la muestra de B06, que es esta negra, la negrilla que se ve acá, fueron adquiridas del batolito de Ibagué y coinciden con el mismo rango de edades obtenidas de cuerpos ubicados más al norte de Colombia, que serían estas edades de acá, por ejemplo, del batolito antioqueño. Entonces, tenemos edades de 40, 42 millones de años y otra edad aquí de más o menos 45 millones de años. Entonces, son correlacionadas, tanto el batolito de Ibagué como aquí está de lo que sería el batolito antioqueño. Bueno, ahora, es Fission Track en apatito, de rocas metasedimentarias del complejo Cajamarca y de granitoides del batolito de Ibagué en la parte central de Colombia. Se encuentran en un rango entre 63, perdón, 68 millones de años hasta más o menos los 19, 20 más o menos millones de años. Los autores mencionan que la amplia variación de estas edades se debe probablemente a la falla de
de Palestina y al alto ángulo de, acá para mostrarles, falla Palestina, al alto ángulo de la falla de Otupericos. Bueno, se señala también cierto patrón de edades, también de Fission Track en apatito, que se encuentra en un rango entre 30.5 millones de años y 37 más o menos millones de años para las muestras 09, 06, 02, 03, 86 y 85. Estas muestras fueron obtenidas de las zonas de las fallas de Ibagué y la falla de Otupericos, entonces, de esta zona acá. Bueno, sigamos. Listo. Ahora, las edades más jóvenes de... Eh, sí, bueno, no, acá, era acá. Las edades más jóvenes de apatito, de Fission Track en apatito, son de 19,6 millones de años, la cual corresponde a un NEIS del complejo Cajamarca, que tiene una datación de más o menos 240 millones de años, que se encuentra ubicada cerca de la falla de Palestina. Y las edades más antiguas de Apatito Fission Track, que se encuentran en un rango entre 59 y 68 millones de años, se encuentran pues para estas muestras 0582, fueron obtenidas de las zonas menos fracturadas, más alejadas, entre comillas, a la falla. Ahora, las edades de uranio, torio, helio en apatito, obtenidas de varios cuerpos intrusivos jurásicos y más antiguos, arrojaron edades entre 6.2 millones de años, para las muestras, por ejemplo, esta debe 07, 11 millones de años para la muestra debe 82, y bueno, y en este rango también se encuentran las muestras de 05, la de 04. Bueno, estas edades son más jóvenes, claramente, que las de Apatito Fission Track, de la misma región, y son más jóvenes de las que se encuentran al norte de la cordillera central para las mismas edades uranio, torio, helio en apatito, por ejemplo, las muestras 58 y 156, que arrojan edades de 31 de 30 millones de años, bastante contrastantes con las que dan en la parte media de la cordillera central. Ahora acá. Tres granitoides del batolito jurásico de Ibagué, localizados en un bloque cerca a Mocoa, que por ejemplo sería la muestra 139, 134 y 136, fueron colectadas en un rango de altura de 1630 a 2260 metros sobre el nivel del mar. De estas muestras se obtuvieron edades Fission Dragon Zircon en un rango de 106 a 112 millones de años. Estas edades coinciden con el rango de Fission Dragon Zircon obtenidas del batolito en la parte central de Colombia, por ejemplo, con esta muestra de 81, que también entraría dentro de este rango. Ahora, el ortoneis, este de acá en la muestra de 129, es un ortoneis localizado cerca de Ecuador, que arrojó edades uranio, torio, helio en zircón de 9,3 millones de años, la cual, pues ahorita que les vuelvo a mostrar la tabla de resumen, será la edad más joven de uranio, torio, helio en zircón de toda la cordillera central. Ahora bien, los mismos tres granitoides que mencioné ahorita arrojaron edades Fission Track en apatito en un rango entre 13 para la muestra 136 y 18 para la muestra 139. Ahora, las edades más jóvenes de uranio, torio y helio en apatito se obtuvieron también de esta parte sur de la cordillera central, cerca a la frontera de Ecuador, con edades de 4.5, de 3.5 millones de años. Bueno, ahora vamos con el batolito antioqueño y Sonsón y con su basamento local. Ahora de nuevo, primero las edades por encima de los 300 grados centígrados, que son las edades argón-argón. Entonces,
Eh, un triásico localizado cerca al batolito antioqueño, al norte de la cordillera central, arrojó una plato en argón en biotita de 80.8, más o menos 81 millones de años. Ahora, acá esta muestra de 54, que es una biotita no deformada, el batolito antioqueño, de edad entre 94 y 87 millones de años, según Villagómez, en el 2011. Eh, Alcanzó una edad media ponderada de argón en Orblenda de más o menos 70.4 millones de años, que es una edad obtenida en la parte pues, más plana del, del espectro. Los autores consideran que la edad media ponderada es geológicamente significativa debido a que los pasos de edad contiguos difieren de menos del 5% una vez alcanzado el 90% del argón liberado. Ahora, biotitas de dos granitoides que serían muestra de 70 y 58, el batolito antioqueño, datadas del Cretácico Superior, en Villa Gómez 2011, más o menos 93, 94 millones de años, alcanzaron edades plato de argón-argón de pues, 72 millones de años, acá de 68, más o menos 69 millones de años. Bueno, ahora acá los feldespatos extraídos de un granito localizado en la zona más al sur expuesta del batolito, que sería esta zona de acá, alcanzaron unidades de espectro acá, eh, perturbadas, no es un alto, de 62.6 millones de años para el Nortoclasa y también de 62, sí, y también de 62.6 en Plagioclasa. Los autores consideran que estas edades sí pueden ser interpretables a pesar de que, por ejemplo, esta 64 es una perturbada, debido a que los pasos contiguos de las edades difieren de menos del 3% una vez alcanzados el 42% más o menos acá, y el 60% del argón liberado. Bueno, ahora vamos con las edades menores a los 300 grados centígrados, por encima de los 10 kilómetros de profundidad, que serían de Fission Track y Uranio Toriuelio. Entonces, los batolitos de Antioquia del Cretácico tardío, los batolitos del Cretácico tardío, perdón, de Antioquia y del Sonsón, del Paleógeno, que sería este de acá, y varios otros cuerpos del basamento, pues forman lo que vemos aquí como la amplia y alta eh, planicie o el altiplanio, lo llamado el altiplano antioqueño. Ahora, las edades Fission Track de Zircón de esta región no muestran una tendencia espacial, como ya lo vimos anteriormente, y varían entre 71.4 millones de años, por ejemplo, para el batolito de Sonsón, y 47.9 millones de años. Y 66.6 millones de años y entre 66 a 55.4 millones de años para lo que sería el batolito antioqueño. Ahora, el granito del Plutón de Manizales eh, arrojó una edad de Fission Track de aproximadamente 43, 44 millones de años. Este Plutón, granito, se me olvidó mencionarlo, tiene una edad potasio argón de aproximadamente 59, 55 millones de años. Ahora, la CA es Fission Track en Zircon para el batolito de Antioquia y el Plutón del Atillo, que sería este HP acá, marcado en color verde. Eh, a lo largo de la pendiente oriental del altiplano antioqueños son de edades
de 74.8 millones de años y de 55.3 millones de años, que son más antiguas que sus edades Fission Track en apatito. Ahora, las edades uranio, torio, helio en zircón son de 55.5 millones de años para esta muestra 58 y de 40 millones de años aproximadamente para esta muestra 56. De granitos ubicados, este de aquí abajo a 1140 metros sobre el nivel del mar y este de aquí arriba a 2200 más o menos metros sobre el nivel del mar. Ahora, esta de edad de uranio, torio, helio de zircón de esta muestra 58 es más joven que su edad de Fission Track en apatito. Según los autores, esto puede reflejar una mayor difusión de helio en dos de las alícuotas o de las muestras tomadas del zircón como consecuencia del daño por radiación. Bueno, ahora, las edades Fission Track en apatito de los granitoides varían entre 69.7 a 44.3 millones de años, que serían, por ejemplo, las muestras 155, 153, 148, bueno. Y un único esquisto de micacio del complejo triásico de Cajamarca, que sería la muestra de 154, que no, bueno, que no está marcada, pero sería esta acá, arroja una Fission Track de 56.6 millones de años. Ahora, las dioritas ubicadas a lo largo de las laderas occidentales del altiplano antioqueño arrojaron edades de Fission Track en apatito de 74.4 millones de años y de 72.9 millones de años. Y bueno, ahora un esquisto, que sería acá, un esquisto triásico del complejo Cajamarca, ubicado en la misma región, arroja una de Fission Track en apatito más antigua, aunque bastante imprecisa, como mencionan los autores, de 113.4 millones de años. Y bueno, y en lo que corresponde a este Plutón de Latillo, arroja una edad también imprecisa en Fission Track de 39.6 millones de años. Ahora, finalmente, las edades de uranio, torio, helio y apatito de las mismas rocas son aproximadamente 39 millones de años, 32 millones de años, 30 millones de años, que son las más antiguas obtenidas de las cordilleras de Colombia. La diorita DB53 arroja una uranio, torio, helio de apatito de 13,4 millones de años, que es considerablemente más joven que su edad Fission Track en apatito. Y la plita de la muestra de B63 arroja una uranio, torio, helio de apatito de 20,9 millones de años, que también es significativamente más joven que su edad Fission Track en apatito. Bueno, seguimos con el complejo Quebrada Grande, que al occidente, pues que como ya vimos que al occidente la falla de San Jerónimo. No. Bueno, que sería pues este de color café que vemos en esta zona de acá. Ahora, los análisis Fission Track en apatito de dioritas y areniscas de este complejo del Cretácico tardío, que ya fue datado por Villagómez en 2011, de más o menos 114.3 millones de años, ubicado a lo largo del flanco occidental de la Cordillera Central, arrojaron edades que oscilan entre los 78.6 millones de años y los 51.8 millones de años. Estas se encuentran entre las edades Fission Track de apatito más jóvenes obtenidas en los Andes colombianos y son similares a las edades Fission Track de apatito obtenidas en el batolito del oeste de Antioquia. Los autores mencionan que desafortunadamente no se puede obtener información estadística útil sobre la longitud de las trazas. Tal vez por esto es que haya un rango, entre comillas, amplio para un mismo cuerpo. Seguimos con el complejo Arquía. Entonces, que sería pues este de color morado que se encuentra acá, entre la falla de San Jerónimo, perdón, entre la falla de Silvia Pijao y la falla Cauca Almaguer. Bueno,
Las anfiolitas granitíferas de estas rocas metamórficas de media alta presión temperatura, expuestas en el borde occidental de la cordillera central, arrojaron unidades argón-argón similares a las encontradas en el batolito jurásico de Ibagué. Para las horblendas extraídas de anfiolitas, por ejemplo, esta muestra 89, que hay dos muestras que fueron obtenidas del mismo afloramiento, arrojaron edades plató, según los autores, edades plató imprecisas de 117, 112 millones de años. Para la orblenda de la muestra de 89A, arrojó un espectro de edad, lo que ellos llaman como jorobado, que puede ser diagnóstico de retroceso o de reinicio, entre comillas, del argón. Y por lo tanto se considera que la edad de la orblenda de 89B es la edad más precisa para esta secuencia. Entonces, a pesar de que las dos dieron plató, la forma de este espectro, pues les dijo que esto más bien era, que esto no era la edad adecuada. Bueno, seguimos. La orblenda de otra anfiolita granatífera, que sería la muestra de 28, ubicada más cerca de la falla de Silvia Pijao, que se encuentra más cerca que las otras anfiolitas, arrojó una edad plato más joven de 64.4 millones de años. Esta edad es similar a las edades argón-argón obtenidas de la corteza continental expuesta en la parte norte de la cordillera central y se considera como una edad de reajuste que no es indicativa del momento de la cristalización. Bueno, ahora seguimos con el Plutón de Córdoba, el cual intruye al complejo Quebrada Grande y arroja una edad uranio-plomo, según Villagómez 2011, de 79 o más o menos 80 millones de años. Esta diorita del Plutón arroja una edad plató en Orblenda, en Orblenda de 67.9 millones de años. Y bueno, se obtuvieron edades de zircon y de fission track en zircon y en apatito de 45 y de 13 millones de años, respectivamente, de este mismo granito. Y la misma muestra arrojó una edad más joven de uranio torio de apatito de 6.1 millones de años. Y bueno, seguimos. Ahora vamos con esos fueron los datos de la cordillera central. Ahora vamos con los datos de la cordillera occidental, que ellos mencionan que serían las rocas máficas acrecionadas del Cretácico tardío. Entonces, ellos mencionan como primer punto en lo que sería la cordillera occidental, la cuenca o el valle Cauca-Patía, lo que ellos mencionan como el terreno Calima. Esto es, muestro este mapa del terreno Calima solamente para tener en cuenta a qué es a lo que ellos se refieren con el terreno Calima, que sería toda a esta zona de acá. Es nomás esquemático para mirar. Bueno, ahora. Acá vamos con los datos termocronológicos pues, de estas edades. Primero vamos a tener pues que el basamento máfico de la cordillera occidental en la cuenca o el valle Cauca-Patía se caracteriza por rocas cristalinas máficas, intrusiones granitoides menores, como por ejemplo el batolito de Mande, de edad, bueno, es la edad que se menciona o que han tenido en cuenta varios autores es extraña, pero bueno, es una edad más o menos de 58 millones de años, según Silitow, de 1982. Y por ejemplo, otro de estos granitoides que intruyen estas secuencias serían el batolito de Uga, que serían estas de morado mucho más oscuro o marrón. De edad más o menos de 90 millones de años, según dataciones hechas por Villagómez 2011, y son rocas que ellos mencionan alóctonas de América del Sur. Y bueno, esto es para mostrar que pues
Entonces estos granitoides de más o menos de 100 millones de años, acá mencionan pegmatitas del complejo ultramáfico de Bolívar, bueno, o gaurios de la formación volcánica, acá también pegmatitas de la formación Bolívar, bueno, del complejo ultramáfico de Bolívar, perdón, de edad aproximadamente de 100 millones de años. Entonces vamos con los datos argón-argón o con temperaturas de cierre mayor a 300 grados centígrados. Entonces, con excepción de este gauro de la muestra de B42, todas las rocas cristalinas máficas producen espectros argón-argón perturbados. Esta es la única que presenta un espectro, una plato de 77.6 millones de años. Esta pues corresponde a la formación volcánica, que como ya mencioné, tiene aproximadamente 100 millones de años. Ahora la horblenda de una pegmatita, sería la muestra 94, del complejo ultramáfico de Bolívar, ubicada a lo largo del flanco oriental, en esta zona de acá, de la cordillera occidental, arrojó un espectro perturbado con una difusión total de 69.3 millones de años, que los autores mencionan que es indistinguible pues, de su isócrona inversa de 67.6 millones de años. Entonces, la reducción progresiva de la edad desde etapas de calentamiento de baja a alta temperatura sugiere que la discordancia puede ser consecuencia de un exceso de argón que no se resuelve mediante su isócrona inversa. Ahora vamos con esta muestra de B91, que es una diorita del batolito de Buga, datada de más o menos 90 millones de años. Produce un espectro de edad bastante perturbado con una edad de fusión total que los autores mencionan que no es interpretable de 79.2 millones de años. Y bueno, vamos con ahora datos de temperaturas de cierre por debajo de estos 300 grados centígrados. Entonces, dos diques de pegmatitas, que serían las muestras 95 y 94 del complejo ultramáfico de Bolívar, ubicados igual a lo largo del flanco oriental de la cordillera occidental, arrojaron unidades de fission track en apatito de entre 62.8 y 61 millones de años. Y de fission track en zircon de entre 67 y 62 millones de años. Ahora acá dos granodioritas del batolito de Buga, que serían la muestra 91 y 30, datadas de 90.6 y 92 millones de años por Villagómez, ubicadas al oeste de la falla Cauca-Maguer dentro del valle Cauca-Patía en el centro de Colombia, arrojaron unidades fission track en zircón de 41 millones de años y de fission track en apatito de 44.8 millones de años. Bueno, más al sur se obtuvo solamente una edad de fission track en apatito de esta muestra 121 de 25.8 millones de años a partir de una granodiorita del Plutón de piedra ancha, que sería esta PP de acá, del Mioceno, datada por potasio argón de 23 millones de años. Pero bueno, la misma muestra arroja una de uranio torio helio en apatito de 12.2 millones de años, que es más antigua que las edades de uranio torio helio apatito obtenidas de esta misma cordillera, bueno, de la cordillera central en latitudes similares, es decir, de esta zona de acá. Ahora vamos con lo que sería el terreno Chocó-Panamá o el bloque Chocó-Panamá, que de nuevo muestro el mapa nomás para hacer referencia, para mostrar a lo que ellos se refieren, que sería este terreno cuna, que según la teoría de terrenos, este terreno cuna hace parte del bloque
Chocó Panamá, que sería esta zona de acá. Entonces, em, dos granodioritas serían la muestra 167 y la muestra 165 del batolito de Mande del Eoceno, que forman parte pues, de este bloque Chocó-Panamá, según pues, los autores. Arrojaron edades Fission Track en Zircón de 46 y de 41 millones de años, y edades de Fission Track en Apatito de 38 y 37 millones de años. Ahora la granodiorita está de 166 del batolito de Mande, arrojó una uranio torio helio de zircón de 32.8 millones de años, una uranio torio helio de apatito en 3.9 millones de años, que sería la más joven en esta parte del norte de, de Colombia. Para estas no hay datos de argón-argón y de potasio-argón, entonces por eso traje esta pequeña tablita de acá, tomada de Ordóñez del 2001, en donde menciona algunas de estas EAEs. Entonces menciona EAEs potasio-argón en biotita de 54.7 millones de años, que esta es la que toman en cuenta como para la datación. No la dató Ordóñez, sino fue una, estas son como compilaciones bibliográficas. Otra de 47 millones de años también en potasio argón. En moscovita de potasio argón, por ejemplo, de 42. Y está, por ejemplo, de 34 millones de años, que sería potasio argón en biotita. Nada más como para tenerlas en cuenta, ya que no mencionaban edades, lo que en nosotros unidades sí mencionaban edades por encima de los 300 grados centígrados, para, este, para esta zona no. Bueno, ahora, eh, vamos con la metodología para la interpretación de las historias termales. Entonces, esta de la derecha, ya se les había mostrado, es una tomada de Shu y de Spikings. Recordar que el artículo que estoy exponiendo también es de Spikings. Sin embargo, eh, pues esta figura es del 2015 y este artículo es del 2013. Entonces, esta figura es posterior a la publicación de este artículo. Lo mostré para que tuviéramos una idea de cuáles eran los rangos de cada uno de estos eh, temperaturas de cierre para cada uno de estos minerales, o bueno, elementos en estos minerales. Pero pues los autores en el artículo nos mencionan que tuvieron en cuenta pues estas edades, estas temperaturas para cada uno de los métodos. Entonces, de argón a argón en Orblenda tuvieron en cuenta un rango mucho más reducido que el que aparece a la derecha, de entre 545 y 511 grados centígrados según estos autores. Para argón-argón en biotita entre 360 y 325 grados centígrados. Para argón-argón en plagioclasa entre 300 y 225 grados centígrados. Para argón-argón en ortoclase de 290 más o menos 60 grados centígrados. Para trazas de fisión en zircón entre 290 y 210 grados centígrados. Y ahora el segundo subgrupo, que es entre los 250 y 40 grados centígrados, donde se encuentran el uranio, torio, helio en zircón, que se encuentra entre 220 y 140 grados centígrados. Para los Fission Track en apatito, no mencionan un rango de temperatura, por lo cual pues tendríamos en cuenta este acá, que es más o menos entre por ahí 70, 120, 130 grados centígrados. Y uranio, torio, helio en apatito entre 90 y 40 grados centígrados. Bueno, ahora vamos con la interpretación o con las historias termales que nos dicen los autores. Entonces, acá voy a hacer un zoom. Las historias térmicas de buen ajuste para el batolito de Antioquia revelan un periodo inicial de altas tasas de enfriamiento en tiempos variados entre los 76 y los 50 millones de años, que serían este, bueno, rápidamente explico un poquito este gráfico.
tenemos en el eje X el tiempo, en el eje Y la temperatura. Entonces vamos a ver que que estas tendencias, digamos que casi verticales, van a ser tasas de enfriamiento rápidas o momentos en los que esta roca se enfrió rápidamente y cuando esté más plano, pues serán tasas de enfriamiento mucho más bajas o constantes. Entonces veremos, por ejemplo, que aumenta, luego constante, luego vuelve a aumentar. Entonces, ahora sí, para el batiolito antioqueño se evidencia en principio una que se encuentra entre los 76 y 50 millones de años, que sería, por ejemplo, este, este, esta, esta zona de acá, o por ejemplo esta zona eh, de acá. El periodo de enfriamiento más temprano se detectó en esta muestra de B54, ubicada cerca de la falla de Silva Pijao, que se enfrió a tasas de más o menos 30 grados centígrados por millón de años durante los 76 a los 65 millones de años. Esta diorita de B53 también se enfrió rápidamente durante los 75 a los 50 millones de años, aunque no se obtuvieron eh, lo que se llaman soluciones de buen ajuste. Ahora, ambas muestras permanecieron a temperaturas aproximadamente constantes entre los 50 y los 15 millones de años. Y la diorita de B53 posteriormente se enfrió a temperaturas superficiales durante entre los 15 millones de años pues casi los 0 millones de años dentro de la zona de retención parcial del helio. Es por eso que tenemos esta edad, que básicamente sería lo que nos representaría el uranio torio helio en esa edad de uranio torio helio. Bueno, sigamos. Más al este eh, se encuentran las muestras de B153 y muestras de B70, en donde la de B153 produjo una solución de buen ajuste con enfriamiento rápido entre los 75 y los 70 millones de años, que es esta línea casi vertical que vemos acá, desde los 280 grados centígrados hasta los 80 grados centígrados, a tasas de aproximadamente 40 grados centígrados por millón de años. Posteriormente, se produjo un enfriamiento moderado, vemos, no presenta una pendiente tan abrupta como está acá, aproximadamente entre los 70 hasta casi la actualidad. Son más o menos constantes, aunque se presentó un pico más entre los 70 y los 50 millones de años. Y bueno, para esta muestra de B70 se produjo una solución de buen ajuste después de integrar 4 termocronómetros diferentes, es decir, cada uno de los análisis que ya mencioné anteriormente, que revelan un enfriamiento rápido durante los 70 a los 50 millones de años, desde 320 grados centígrados hasta 100 grados centígrados, a tasas más o menos de 10 grados centígrados por cada millón de años. Ahora vamos con este NACE de la muestra de 65 del complejo Cajamarca, que se muestra a lo largo del flanco oriental de la cordillera central, que produce una solución de buen ajuste con una tasa de enfriamiento lenta, como podemos ver, una pendiente moderada, aproximadamente constante durante los 70 hasta la actualidad. Su edad de argón-argón en biotita es de 80.8 millones de años, claramente más antigua que los 70 millones de años y por lo tanto la extrapolación a temperaturas mayores a 120 grados centígrados, es decir, por debajo, o sea, por debajo de aquí los 120 grados centígrados, ellos llaman por eso que está de línea punteada, aunque apoya tasas de enfriamiento elevadas eh, durante el Campaniano, que sería pues estos 80 millones de años, que sería como este cambio en la pendiente, pues sí, este cambio en la pendiente. Bueno,
Para aquí, para el batolito de Sonsón, no se obtuvo soluciones de buen ajuste a partir de los datos de fission tracking apatito y de uranio, torio, helio, también apatito adquiridos pues, de este batolito de Sonsón del Paleoceno, aunque, Andrés, de pronto, para entender mejor esta parte, en cada una de las rocas, por ejemplo, ahorita, devuelves un momentico al sí, patolito antioqueño, ok, exprese la edad de cristalización, porque estas son todas edades de exhumación, que sí, sí, tienen diferentes termómetros, como usted ya mencionó, pero al que se le ha quedado por fuera la edad de la diorita, digamos. Entonces trata de expresar la edad de cristalización. Recuerden que leímos un artículo de Spikings en que en un intervalo de tiempo podía haber cristalización y también podía haber procesos de metamorfismo. sí, Entonces, en estas, todas las edades, AFT, ZFT, son claramente más jóvenes que la edad misma de la roca, que es lo que las hace correctas. Entonces, decir la roca cristalizó a los 95 millones de años, ¿no? Que sea, y luego empieza a exhumarse a los 75 millones de años, para que ellos entiendan y entiendan el significado de los diferentes geotermómetros. ¿De acuerdo? Bueno, ok, estas rocas, ¿qué edad tienen? Creo que está en ok. la tabla, ¿cierto? Me voy a volver un poquito en donde mostraba, bueno, en donde mostraba las edades que tuvieron en cuenta, por ejemplo, Batolito Antioqueño, por ejemplo, está acá, que este es de Villagómez 2011, de edad de 87 millones de años, 93 millones de años, que sería la edad de cristalización de estos cuerpos. Ujú. Sí, correcto. Entonces, pues a partir, por eso digamos que los mostré, porque me parece importante tener en cuenta como toda la historia de estos cuerpos. Entonces, desde la edad Ujú. de cristalización y ya pasar a estas, La edad de exhumación. exactamente. Que con diferentes geotermómetros muestra que, por ejemplo, fue muy rápido o es continuo desde algún momento. Entonces se expresen todas esa edad, la cristalización y, digamos, dentro del gradiente geotérmico que ellos están diciendo, diga alguna profundidad. O sea, si esto se emplazó a los 90 millones de años a 20 kilómetros de profundidad, 30 kilómetros de profundidad. Y luego en 70 millones de años ya estaba a tantos kilómetros de profundidad, para que todo el mundo pueda entender el significado de esos geotermómetros. Ok. Ellos utilizaron un gradiente relativamente alto, ¿cierto? 30, creo. Sí, ellos mencionaban que debido como a esta exhumación, a que la roca se está pues moviendo sobre una masa rocosa más regional, las isotermas Uh son más juntas -huh. Sí, que la para temperatura es este periodo de mayor que tiempo. el promedio de otros lados, digamos. O sea, están Exacto. diciendo básicamente que en la cordillera central es más caliente que si uno mira aquí la cordillera oriental. Ujú. Mencionan que, digamos, en los llanos se presenta un gradiente entre 20 y 25, Correcto. pero que cuando hay exhumación, digamos que este gradiente geotérmico aumenta. ¿Cómo es que aumenta? O sea, al, al, la roca, al movilizarse hacia arriba, eh, digamos que en esta movilización, las isotermas se juntan también. Entonces, en, localmente, eh, hay un gradiente geotérmico mayor. Esa parte no la entendí. Porque estaba precisamente, o sea, ¿qué está diciendo? Está diciendo que la cordillera central tiene 30 grados por kilómetro en promedio. O sea, Es claro. creo que lo voy a leer tal cual, o bueno, lo voy a decir tal cual lo que dicen los autores. Pero entonces, por lo menos exprese la idea, ¿no? Sí, entonces, El granito está cristalizó a 30 o 20, lo que sea. Yo quiero ok, ir a esa profundidad. Y luego comienza a exhumarse. Entonces, cuando empiezan a exhumarse, en realidad lo que sucede es que esa roca está a cada vez menor temperatura, porque las temperaturas de fierro son cada vez menores. El gradiente geotérmico no va a cambiar porque las rocas se exhumen. El gradiente geotérmico es el mismo, digamos, lo que cambia es la profundidad a la cual estaba esa roca. Por eso bueno, no entiendo esa parte de que el gradiente geotérmico aumenta cuando se levanta la cordillera.
Ahora, la razón del gradiente geotérmico uno esperaría más alto en la cordillera central, pues es porque ahí está el cinturón magmático, ahí están los volcanes. Yo esperaría que fuera un poco más caliente que los llanos, Sí. cualquier cosa. Ellos pusieron recuerden que el gradiente geotérmico varía, si ustedes han mirado mapas de gradiente geotérmico en Colombia, varía geográficamente y fuera de eso puede variar en el tiempo. Puede ser más caliente, menos caliente, no lo mismo estar cerca de un volcán, ¿no? Ujú. Y eso puede variar con el tiempo. Entonces, por eso la gente utiliza promedios. Dice, si uno perfora un kilómetro, ya tiene 30 grados más de temperatura, más los 20 que tenía arriba son 50. ¿Cierto? Pues entonces quiero que trate de explicar esas figuras en términos de profundidad y temperatura. Ok. Entonces, bueno, pues como ya lo mencioné casi que al principio, bueno, cuando estaban como diciendo los parámetros, cuando está diciendo los parámetros de los autores, ellos mencionan una temperatura superficial de 20 grados centígrados. Es por eso que, por ejemplo, nosotros no vemos en ninguna de estas gráficas que las líneas, o sí, estos modelos, sobrepasen los 20 grados centígrados. Entonces, más o menos que estos 20 grados centígrados sería, en términos de profundidad, sería la superficie. De aquí esta línea de los 20 grados centígrados hacia abajo, ya empezaríamos a, pues sí, a bajar. Entonces, por ejemplo, este batolito antioqueño vemos eh, que aquí hubo una exhumación rápida hasta los ¿qué? 25 grados centígrados, por ejemplo, que sería casi que superficie, o sea, serían 5 grados centígrados hacia abajo, o sea, un aumento de 5 grados centígrados hacia abajo. Sin embargo, por ejemplo, acá, que hubo una exhumación rápida entre los 75 y 50 millones de años, que se detuvo más o menos a los 60 grados centígrados, eso sería más o menos una profundidad de 1.5 o 1.3 kilómetros. Digamos que se mantuvo a esta profundidad más o menos hasta los 15 millones de años y de ahí se volvió a exhumar hasta casi llegar a la superficie. Eh, Acá, por ejemplo, esta gran neverita, también del batolito antioqueño, la DB50, 153, en donde hubo una exhumación rápida hasta llegar a los más o menos que 70 grados centígrados, más o menos. Significa que eh, se exhumó hasta llegar a una profundidad de más o menos unos 1.7 kilómetros. Luego volvió a exhumarse hasta llegar a una temperatura de 40 grados centígrados, que sería más o menos una profundidad de 0.6 kilómetros, y luego se volvió a exhumar, aunque digamos que para este intervalo dicen que no es del todo, o sea, se les ajusta del todo bien. Y bueno, y acá, por Pero, ejemplo, por ejemplo, vemos en la temperatura Fission Tracks en Zircon, ¿cuál es la temperatura de cierre del Zircon? la De la temperatura fusión en Zircon. del circón. Bueno, para lo que ellos tomaron sería entre 290 y 210 grados centígrados. Pero sabemos que pues, eso puede estar desactualizado. Por ejemplo, a Brenda les da una cosa muy estrecha. Usemos la Sí, tabla de la derecha, que parece ok, un poco más actualizada. Y si hubiera tenido una más reciente, pues hubiera sido mejor aún. Eso no se mueve mucho, pero fíjese que sí hay diferencias de uno a otro autor. Note que las que está citando allá son de 1999. sí. Entonces, Sí, ellos tomaron en cuenta, digamos, no, datos antiguos. claro. Entonces, más bien tome la de la derecha, como le digo, hubiera sido mejor una más reciente. Entonces, la temperatura del cierre del ciclón hoy en día, ¿cuál es? Que se observa. Digamos, para que el del 2015 sería entre más o menos los 200 y poco más de los 300, pero unos 310 grados centígrados. Sí, por ejemplo, esa típicamente, no, eso varía con la mineralogía de zircón, inclusiones, con las propiedades de cada Sí, cristalito, claro. pero típicamente es alrededor de 250 a 260. O Sí, sea, la temperatura de reseteo del zircón es 260. Entonces, si digamos el gradiente geotérmico es 30, que es, digamos, el que ellos pusieron 30, ¿verdad? O sí. 25, No, o 30. dieron un rango, 30, No, dieron 30 cerrados. dieron 30. Entonces, pongamos que son 30. Y eso Ujú. quiere decir que esa temperatura de cierre se logra a qué profundidad. La roca estaba antes más caliente y luego que se enfría por debajo de 260 grados en la medida que va subiendo,
Eso sería, ¿qué profundidad? Eso sería Más o menos 9 7 kilómetros. pues si le restamos la temperatura ambiente. Mm, Era 8 por 3, 24, 8 kilómetros. Sí, más o menos 8 kilómetros. 8 kilómetros y más los 20 grados de arriba. Entonces, digamos, granadierita, la que estábamos mirando en Batolito, el Esta. Batolito nació hace 90 millones de años, algo así, me digo, 90, Sí, más o menos. y se estuvo allá quietico, o se fue moviendo lentamente, pero cuando llega a los alrededor de los 60 y pico millones de años, está menos de la izquierda, cuando llega alrededor de 66, más o menos 8, Ah, 70, juntando con las otras, más o menos 70, ¿cierto? sí, Más o menos a los 70 millones de años se subió tanto que quedó a una temperatura menor de 260 grados centígrados. sí. Antes obviamente estaba más caliente. Note que ellos arrancan con el dibujo con temperaturas de 320. Ah, de hecho tienen argón. Por ejemplo, esa gráfica es buena porque uno está separado. Mucha argón en biotita, que es una temperatura de cierre más o menos de 300, más de 300 grados. Ujú. Entonces muestra cómo aparentemente este batolito, que ya dijimos que tenía 90 millones de años, empieza a subir y va cruzando las ventanas de temperatura de acuerdo con cada uno de esos datos que tenemos. Entonces, comienza a los 70 millones de años, está a 320 grados. Y luego, de acuerdo con esos geotermómetros, o sea, si uno los tiene todos en la misma roca, pues puede dibujar esta gráfica que ellos hicieron. Y la que tiene menor rango de temperatura es uranio, torio, helio en apatito, ¿cierto? Ujú. Que Sí. les da 39, o sea, hace 40 millones de años, esa muestra estaba a qué profundidad, Eh, qué temperatura. para el apatito, digamos que ellos tuvieron en cuenta 90 a 40, ¿Qué pero digo? pues acá 40, sí, uh-huh, más o menos es lo mismo. uh-huh, Para apatito, entonces ese sería, a medio kilómetro de profundidad. sí, O sea, prácticamente está exhumado. Entonces, el batolito antioqueño fue exhumado, salió a la superficie hace 40 millones de años, ujú, después de haber estado por allá a 25, sea 20 kilómetros de profundidad. Recuerden, los plutones se pueden emplazar a diferentes profundidades, pero la temperatura inicial puede ser muy diferente. Entonces, noten cómo desde 70 hasta 40 se levantó. ¿Qué quiere decir eso? Noten que varias curvas de esas les van a dar velocidades diferentes, supuestamente. Y se puede interpretar como que primero es rápido, por ejemplo, uno podría decir, no, es que hubo un pulso en 70, entonces se levantó a toda en 70. Pero cuando empieza a tener varios geotermómetros, empieza a ver que sí hay algo rápido y después algo aparentemente lento. Por ejemplo, mire que con AFT llegan hasta 110 grados centígrados, que es la temperatura de cierre de Fission Tracks en apatito, entre 110 y 65, ¿cierto? Y ujú, luego sí ya dicen, y no, ya hace poquito, ya después de 40 millones de años, eh, ya estaba ¿cuánto dijimos? A medio kilómetro de profundidad. ujú, Eso es lo que está haciendo. Entonces podrían hacerlo a diferentes ritmos. Y las rocas efectivamente pueden hacer eso. O sea, una falla puede levantar, o el batolito, pero puede levantarse rápido, despacio. Pero lo que quiero llegar es que en general, las cordilleras, la central, sobre todo la central, que es donde está el arco magmático, pues siempre se ha estado levantando desde el Paleozoico. Entonces, no es tan difícil imaginarse que ver estos pulsos de levantamiento hasta hoy en día. Hoy en día se está levantando. Diferente historia en la cordillera oriental, que sí, simplemente no existía hace 12 millones de años. Y luego sí comienza a levantarse. Pero esta no, esta está en el arco magmático, luego se levanta todo el tiempo. Y la historia de la occidental también puede ser ligeramente diferente. Ahora pero eso es lo que quiero que entiendan, que en general se está levantando la central. Y la oriental o la occidental pueden haberlo hecho en pulsos diferentes. Ahora, también van a ver que algunos de estos pulsos coinciden incluso en las tres cordilleras. Y eso naturalmente tiene que ver con otras cosas que hemos discutido, como la velocidad de ejecución, el ángulo, etcétera, etcétera, que afecte todo el sistema. Entonces, estos datos son muy valiosos porque muestran qué estaba haciendo la cordillera central. Y son muy valiosos en sedimentología, en estratigrafía, porque les da una idea de por qué razón empieza a haber partículas en rocas del grupo Guaranday o del Cretácico, de la formación de la Tajola, etcétera, etcétera,
en unos tiempos más que en otros, o no, simplemente siempre se ha levantado gradualmente. Eso es lo que queremos percibir. Por eso le insistía en que dijera, mire, esta roca, la edad quizás son 90, y en 70 empezaron estos geotermómetros a mostrar estos datos, sobre todo con ZFT. Aquí creo que los más antiguos que vamos a mostrar es argón en biotita, los más calientes, o hay más calientes. De todo Más caliente que ellos. de todo el artículo, o sea, Sí, de todas las edades, creo que Orblenda es bueno, más caliente, sí, sí. ¿cierto? Que es 450 bolas al geotermómetro, a la tablita de geotermómetros. Ah, Es que eso es lo que quiero que entiendan todos, digamos, por qué funciona esto, cómo funciona. Entonces, por ejemplo, miren la temperatura de cristalización de circona, ya la primera, la más caliente, alrededor de 800 o 900 grados centígrados, que sería uno la temperatura que uno esperaría cuando cristaliza el granito, la granadierita, que es una temperatura que estaba, y eso significaría algo así como 30 kilómetros de profundidad. Y luego empieza a pasarle cosas, y como les digo, se puede levantar gradualmente o a golpes, a impulsos. Entonces, creo que la más caliente que tienen ellos es argón en Orblenda, que es entre 450 y 550. Entonces ya es el primer termómetro de pasar de 850, 900 grados centígrados a 450, 500, si quieren usar el promedio que tienen ahí. Pero 500 son algo así como 20, 30 y 2 o 3, 6, como 26 kilómetros, más o menos. 25 kilómetros, 26 kilómetros. Entonces, lo más caliente, el primer levantamiento que pueden detectar es decir, esta roca en X edad estaba a 26 kilómetros de profundidad, y en tal edad está a 10, y en tal edad está a 5, y en tal otra edad está a medio kilómetro. Entonces, de esa manera uno puede documentar la exhumación de una cordillera, ¿cierto? Entonces, adelante, Luis. bueno, entonces, digamos aquí en el batolito de Sonsón. Entonces, bueno, de acá no se obtuvo soluciones de buen ajuste a partir de los datos de Fission Dragon Patito y de uranio torio helio, Pero primero la también edad. ¿Cuál es la en edad la- de del cristalización de las batolito de rocas? Sonsón. Uh-huh. Primero la edad en todos. Diga, mire, esta es la Un edad de estas rocas. momento a ver si lo tenemos ahorita. Cordillera, no, esto es occidental, batolito de Sonsón. Eh, no creo que esa no la tengo, aunque creo que Villa Gómez en el 2011, aunque creo que no, está en estatal, rápidamente. Eh, en esta, en estatal. Entonces, el batolito de Sonsón, batolito de Sonsón, más o menos 65, 55 millones de años. Entonces, esta sería la edad que ellos mencionan y que van a tener en cuenta. Entonces, más o menos, pongámosle 60 millones de años. Y bueno, y vemos que, bueno, acá se les pone otro cero, yo creo. Más o menos, bueno, a los 60 millones de años, pues es la edad de cristalización eh, de la roca. Ahora, esta muestra arrojó que un ajuste aceptable durante los 55 a los 45 millones de años, en un enfriamiento de los 240 grados centígrados, más o menos, hasta los 100 grados centígrados. Entonces vemos que pues, se cristalizó entre los 65 y 55, y a partir de los 55 se exhumó, eh, casi que fue uno tras del otro. Por ejemplo, ¿qué le dicen esas edades AFT y ZFT en términos de velocidad de exhumación? Note que son Son bastante iguales. parecidas, exacto. Significa que 48 millones de años. Entonces, ¿qué significa? rápida. Significa que pasó estas ventanas de las temperaturas de cierre que a la misma, es decir, fue una exhumación bastante rápida.
Exactamente. O sea que, digamos, el batolito en 60 millones de años estaba por ahí, la probabilidad de que sea 30. Ujú, Y en exactamente 48 millones de años ya estaba a menos de 100 grados centígrados, ujú. ¿no? Que es 3 kilómetros. O sea, eso es exhumación real, rápida. Fíjense que además otro dato importante en todo esto es las velocidades de exhumación. Esas rápidas son alrededor de 1 kilómetro por millón de años. Sí, por ejemplo, esta de acá menciona que es de más o menos 15 grados centígrados por millón de años. O sea que es medio kilómetro por millón de años. Sí, medio ¿Sí? kilo, un poquito más, Ok. sí. Ajá. Porque, para que tengan en mente, por ejemplo, el dato, la percepción que tenemos de la cordillera oriental, son, empieza a levantarse a los 12 millones de años y, digamos, las rocas que se han estudiado, las del Cretácico basal, están a 9 kilómetros de profundidad. Eh, cuando se, cuando ya tienen encima todos los estratos del Cretácico y todos los del Cenozoico. Antes de eso no se ha movido, simplemente lo contrario, se está hundiendo porque le quedan más sedimentos. Y luego empieza en 12 millones de años a subir. Entonces, al comenzar a subir en 12 millones de años desde 9 kilómetros de profundidad y estar por encima del nivel del mar 3 kilómetros, pues eso da 12 kilómetros. Y por supuesto que da un promedio general de 1 kilómetro por millón de años. Y eso, en términos simples, significa 1 milímetro por año, solamente. La cordillera se levanta 1 milímetro por año, se erosiona 1 milímetro en promedio, digamos, cada año. Entonces pareciera muy rápido, pero si se dan cuenta es muy lento. ¿Cómo se da uno cuenta que es significativo? Pues por todos los procesos erosivos que se ven. Pero esa es la velocidad, digamos, cuando se levantan rápido, alrededor de 1 kilómetro por millón de años. Y pareciera que aquí hay varios datos también, de, algunos de 1 kilómetro por millón de años. Y lo dan en temperatura, ¿no? Ujú. Por ejemplo, que estaban 15 grados por, ¿cómo era? 15 grados por millón de años, Sí, ¿cierto? Bueno, adelante. bueno, aquí ya pasamos a los granitoides del Permo-Triásico y su basamento centro y sur de Colombia. Entonces, primero los del norte de la falla de Ibagué. Entonces, pues, como mencioné antes, los datos del norte de la falla de Ibagué para el mismo cuerpo son distintos que los del sur. Entonces acá ya empiezan a hacer una leve interpretación de eso. Entonces, los granitoides, que serían la muestra de B06 y la 09 del Batorito de Ibagué y el NEIS de 03 del complejo Cajamarca, experimentaron historias de enfriamiento diferentes a las muestras localizadas al sur. Entonces, por ejemplo, en esta, la ortoclasa se enfrió a 290 más o menos grados centígrados durante los 115 a los 110 millones de años, que sería como esta zona de acá. Eh, y las edades de los pasos de enfriamiento de baja temperatura de argón-argón para la muestra de 0,9 sugieren que continúe enfriándose hasta aproximadamente los 100 millones de años. Es decir, hubo un rápido enfriamiento, pero continúa enfriándose eh, después de los 110, después de los 115 hasta los 100 millones de años, más o menos. Un poquito más lento, pero bueno, continúa enfriándose hasta los 100 millones de años. Ahora, las soluciones de ajuste aceptable, acá no hay de buen ajuste, pero sí hay de ajuste aceptable. Para las granularitas de 0,7 y 0,5 revelan tasas elevadas de enfriamiento durante un periodo poco restringido dentro del Cretácico tardío, que serían estas recuadros rojos que aparecen acá entre los 90 y los 60 millones de años. Bueno, un poco más de 90 y los 60 eh, millones de años. Entonces, pues acá se presentan como en forma de pulsos, aunque digamos está acá, se presenta de forma continua. Bueno, eh, sigamos. Entonces, todos los modelos de buen ajuste derivados del norte de la falla de Ibagué muestran un enfriamiento rápido de más o menos 9 grados centígrados por millón de años, es decir, eh, de
más o menos que 0.3 kilómetros por cada millón de años durante el Eoceno tardío y el Oligoceno temprano, entre los 45 y los 30 millones de años, que sería como esta parte de acá. ¿Qué Ese unidad se estaba depositando? Pues le preguntamos aquí. Un segundito, Andrés. okay, En ese intervalo de tiempo que me dijo que era entre 45 y 30 millones de años. 25 y 30. Le preguntamos. Gabriela, ¿está por ahí? No, no, Gabriela. John Freddy. John Freddy está ahí. John Freddy no está. Kevin Ramos. Kevin no está. Presente, profe, aquí estoy. Bueno, entonces dígame qué unidad se estaba depositando al oriente de la cordillera central en ese intervalo de tiempo que acaban de mencionar. ¿Lo podría repetir una vez más, profe? Qué pena. No, tienen que estar atentos a la clase. Sí, qué pena, profe. Laura, Rabito. Laura no está. No está Laura. Omar, tampoco. Omar sí, aparentemente está conectado. No, no. Y Paula tampoco está, ¿cierto? Entonces preguntémosle a Brian. Profe, ¿cuál Paula? Y solo hay una Paula. Paula Sofía Garzón. ¿Qué otra Paula? Perdón, ¿Qué otra profe, ¿cómo? Paula? ¿Qué otra Paula hay? Solo tengo aquí una Paula. Tengo a María Paula, que es diferente. Es que María Paula para mí es María. Pero no, estaba preguntándola por María, que por Paula Sofía. Y le estaba A mí, profe, ¿sí? preguntando, sí, a Brian. Profe, ¿no sería el grupo Guaranday y la formación Ollón, diré? ¿Qué edad me dijo otra vez que era? ¿40 qué? De 45 a 30 millones de años. ¿Y eso qué edad es? ¿Hauteriviano? No, no, no. Uy, como si ya puso el No, grupo perdón. Guaranda Autoriviano. ¿Cómo es Autoriviano, Brian? No, qué pena, profe. Sería Eoceno. No sé. Entonces, ¿qué unidades pueden ser? Grupo Guaranday y formación Ollón. Son las unidades del paleo. Y en el artículo, pues tocan esas cosas. Entonces, por eso les digo que es importante. Noten que algunas edades, las que acabamos de ver ahorita, son paleógenas, en 60 millones de años. Eso es paleoceno. Entonces, durante el paleoceno y el eoceno se depositaron todos esos conglomerados de grano relativamente grueso. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque tiene sentido. Se levanta la cordillera y se depositan esas unidades, pues, obviamente, en el flanco oriental y en el flanco occidental. Para el otro lado también tiene que haber sedimentos. Pero digamos, los más cercanos a nosotros serían los del grupo Wallenstein. Entonces tienen que tener percepción de qué unidades se estaban sedimentando. Lo mismo sucede con el Cretácico, si lo piensan. Entonces, ¿cuál fue la otra edad? 70 millones de años. ¿Qué unidad se estaba depositando? Puedo poner otra vez la de Andrés, la de entre 60 y 70, sobre todo una edad de 70, me parece, en el Batolito. Del Batolito Ibagué, Sí, entre 60 y 70, los 70, me parece que había varias edades alrededor de 70. pero creo que eran ahorita de aquí, del de Antioquia. El antioqueño, bueno, quedan ¿cuántos? 74, Más o menos. ¿no? Es que rocas estaban depositando alimentadas por el levantamiento de esta unidad. Y eso me lo puede contestarme Daniela.
Profe, pues yo tenía entendido que el grupo Walandai era más o menos entre 50 y 30 millones de años. Entonces yo pensaría también que el grupo Walandai, sino la formación Amaga. Pues que estamos hablando de 70 y algo, 74. La... No, no estoy segura si de pronto la formación Amaga, profe. Ujú. La misma pregunta para David Ruiz. Profe, yo creería que el Polini. Ujú. ¿Qué unidad de Olini? Porque Olini son... ¿Cuál es la ideología de Olini? Si no estoy mal, son, esos son como lutitas y areniscas con, creo que tienen como intercalaciones de carbonatos. Sí, claro, eso es como decir todas las rocas que hay en Colombia, con una sola definición. ¿Qué unidad del grupo Olini? ¿Qué litología se espera usted que se deposite cuando se está levantando la cordillera central? Areniscas, profe, ¿De qué formación? pero no estoy seguro. Mm, Efren. Hola, profe. Eh, En el artículo mencionaban que era la formación El Cobre del grupo Olini. Bueno, eso tiene más sentido, son areniscas, ¿cierto? Entonces uno Sí, sí, esperaría señor. que cuando hay pulsos de arenisca pudieran estar reflejados. Esa es una opción. También recuerden los artículos que ya leímos, que mostraban que los ascensos y descensos eran globales, o sea que no necesariamente estaban ligados al levantamiento de la cordillera central. ¿Por qué? Porque tenemos la misma edad de levantamiento, digamos, areniscas al lado y lado de la cuenca, entonces uno no podría argumentar que se levantó la cordillera central y también se levantó el escudo de Guyana al tiempo, que eso no parece tener sentido. Entonces eso parecía indicar más que durante el Cretácico la señal era más global que tectónica, se respondía más a la señal global que al levantamiento de la cordillera central, por la razón que les digo, las edades eran simétricas a oriente y a occidente y uno no podría creer que preciso se iba a levantar el escudo al mismo tiempo que la cordillera central. Pero la primera idea uno podría decir, sí, ¿no? Ahí a ese momento estaba sedimentando la formación del Job. Eso podría ser. Pero, como les digo, esto es cierto, esta pregunta es más cierta para las unidades cenozoicas, que sí tienen un estrecho control tectónico. Todas las unidades del grupo Guarandá, el grupo Honda, el grupo Huila, etcétera, etcétera. Las cretácicas son un poco más difíciles de ligar a eventos tectónicos. Pero igual, quería que tuvieran idea por lo menos de qué unidades estaban depositando en ese intervalo de tiempo. Andrés, adelante. Eh, Continúo, profe. No entendí. Sí, papá. Ok. Eh, bueno, entonces digamos acá. Bueno, habíamos, pues listo, lo que habíamos dicho. Esta exhumación de los 45 hasta los 30 millones de años, más o menos. Eh, y bueno, una tasa de más o menos 24 grados centígrados por millón de años. Eso sí es, digamos que al gradiente geotérmico de hoy, no el que ellos mencionan, sino el de hoy, sí sería 1 kilómetro por año, que es una tasa bastante alta. Y, y qué, y bueno, Un y casi kilómetro, un kilómetro cada cuánto? cada millón de años, o sea, 24 Cada, centígrados, 24 grados centígrados por millón de años. cada millón de años, sí. Sería más o menos 1 kilómetro por año. Ahora bien, Mm. casi todas las muestras tomadas del norte de la falla de Bagué revelan un periodo de enfriamiento elevado a tasas de más o menos 4 grados centígrados durante entre los 15 millones de años hasta casi que la actualidad, que se define con mayor precisión por las muestras que arrojaron datos de uranio, torio, helio en apatito, que sería esta, por ejemplo, esta de 82 con una edad de 11.1 millones de años. Ahora bien, en contraste con lo que pues, ya mencionamos, la mayoría de las muestras tomadas de la región del altiplano antioqueño de la cordillera central no experimentaron un enfriamiento
rápido durante el Mioceno, es decir, de los 20 millones de años más o menos. Vemos que, por ejemplo, Batolito de Antioquia no presenta esta exhumación rápida como lo vimos anteriormente. Contrastado con, por ejemplo, el Batolito de Ibagué, que sí presenta este pico, esta pendiente alta en la exhumación. Bueno, ahora vamos a pasar con los del sur de Ibagué. Entonces, con el sur de la falla de Ibagué, perdón. Para la gráfica anterior, un momentico. Esta. Estos son de ellos, usted no le puso ningún título, ¿cierto? No, sí, no. No. ¿Qué es formación Cajamarca? ¿Cuál es la formación Cajamarca? Sería el grupo Cajamarca. Ellos mencionan ahí todo el tiempo formación Cajamarca, pero pues sería el grupo Cajamarca, Tampoco sería el grupo Cajamarca. ¿no? ¿Cuál es la descripción que hemos estado utilizando para esa unidad? El complejo, perdón, no grupo, complejo Cajamarca. Me equivoqué. Complejo Cajamarca, que es lo que hemos estado discutiendo, que son todas las rocas metamórficas del Triásico, más todas las rocas plutónicas metamórficas del Paleozoico. Recuerden que hemos discutido que está entre las dos fallas que ya hemos mencionado varias veces. Ese es todo un complejo, es un pedazo de cordillera que algunos llaman terreno Tajami, recuerden. Entonces, llamar a esa formación, pues, como ya hemos visto con otros artículos, es terriblemente inapropiado. Es como si hubiera formación Ibagué. Entonces, muestra que no hay mucha comprensión de la unidad. Entonces, para el futuro eso no se puede hacer. Y pues mencionar también que ellos mencionan muchos términos que están en la bibliografía, pero desde hace años, por ejemplo, formación volcánica, cosas de ese estilo, y son autores, por ejemplo, que si bien ha trabajado bastante lo que es Suramérica, Spikins y Villa Gómez han trabajado mucho en Ecuador y Colombia, pues usan todavía términos que se han intentado cambiar a lo largo de estos años. Claro que no es totalmente culpa de ellos, porque el Servicio Geológico mismo no los ha cambiado. Entonces ellos cogen el mapa y dice formación Cajamarca y se quedaron con eso. Pero es algo que, digamos, la nomenclatura de las rocas es importante. Porque si uno coge una roca ígnea y dice que es una formación, pues se me entendió, se ve que no entiende. Y hoy en día hay varias de esas, tenemos de esas. Formación Saldaña, terriblemente inapropiada, formación volcánica, formación Cajamarca. No puede ser que uno distinga entre rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias a estas alturas de la vida con semejante cantidad de tecnología en las manos. Que es preparar estas muestras, hacer lo que están haciendo ahí, es sofisticado. Entonces, pues hay que, digamos, la nomenclatura tiene que estar bien. No puede uno tener una cosa bien y la otra mostrar que no sabe qué significa eso. Entonces, como usted me dice, hace años está ese problema, pero pues tampoco se ve reflejado en los mapas. En los mapas le siguen a uno hablando de formación Saldaña para una roca, para unas andesitas porfiríticas. Imagínense lo grave. O mejor, la mitad de la cordillera, toda la cordillera occidental es una sola formación, la formación volcánica. Si vamos a eso, toda la cordillera oriental debiera ser la formación Bogotá, porque es cualquier cosa, la formación cordillera. Eso no puede ser, eso no debe pasar. Entonces, por favor, para los que no han leído el código de nomenclatura estratigráfica de Norteamérica, que es el que se usa aquí, por favor, léanlo para que sepan la diferencia entre una unidad estratiforme y un litodema o un conjunto de litodemas que hace un complejo. Eso es un conocimiento básico. Adelante, Andrés. Bueno. Seguimos. Entonces las configuraciones de buen ajuste para este granito pérmico, lo llaman el batolito pérmico, no mencionan una unidad como tal, simplemente lo llaman el batolito pérmico. Ubicado al sur de la falla de Bagué, muestra un enfriamiento rápido de más de 250 grados centígrados a aproximadamente 60 grados centígrados. Básicamente ese sería que aparece en el recuadro de color rojo.
Las condiciones isotérmicas prevalecieron hasta más o menos, es decir, después de este punto permanecieron casi que a la misma temperatura hasta los 15, más o menos 10 millones de años, cuando la muestra se enfría a tasas de 3 grados centígrados por millón de años hasta el día de hoy, que sería pues este recuadro de color azul. Ahora, este granito de B82 también produjo una amplia región plana en su espectro de edad de ortoclasa, de argón-argón en ortoclasa, que sería hasta acá, de edad de 137 millones de años, que sugiere un enfriamiento rápido, que se enfrió rápidamente a través de los 290 grados centígrados durante los 140 hasta los 135 millones de años, entre 340 y 280 grados centígrados, que eso es aproximadamente según el gradiente geotérmico que ellos plantean, más o menos unos 11-12 kilómetros de profundidad. Bueno, sí. Ahora, vamos con el extremo sur de Colombia, en donde no se obtuvo, a diferencia, digamos, de los otros cuerpos, aquí no se obtuvo, digamos, que esta reconstrucción, estos modelos, ya que no se obtuvo soluciones de historia térmica, pues principalmente porque, primero, pues los datos, como vemos, son pocos, no hay datos de Fission Track en apatito, por ejemplo, para, por ejemplo, la cordillera central. Sin embargo, 3 granitoides del batolito jurásico de Ibagué arrojaron edades, pues sí arrojaron estas edades, que son las que acá enmarco, que primero son las más jóvenes de la cordillera central. Entonces son estas que se encuentran aquí marcadas, que serían los cuadraditos negros, que llegan hasta acá. Aquí el cuadradito llega un poquito más arriba, pero bueno, llegan hasta acá, que son los más jóvenes de la cordillera central. Y segundo, arrojan una edad ponderada de más o menos 14 millones de años, que es comparable en edad con las edades uranio, torio y helio en apatito obtenidas que son estas cuadros blancos, obtenidas pues más al centro de Colombia, y el momento del inicio del enfriamiento de algunas muestras también aquí del centro de Colombia. Ahora, las edades de Fission Track en apatito, cuando se combinan con 2 edades de uranio, torio, helio en apatito, que serían estos dos cuadros de acá del Plioceno, son diagnósticas de altas tasas de enfriamiento en el sur de la cordillera central desde el Mioceno medio. Por el contrario, el sur de la cordillera central arroja las edades de Fission Track de Zircón más antiguas, que serían estos triángulos inversos de color gris, que serían las más antiguas pues de toda, por ejemplo, en la cordillera central. Lo que sugiere que sufrió una magnitud de sumación menor que las regiones más al norte durante entre los 100 millones de años hasta los 15 millones de años. Y pues bueno, oigo, es porque no tenemos casi datos de esta parte sur. Bueno, ahora vamos con las historias. Que vuelvan a un momentico, por favor, ¿Sí? y déjenme hacer un par de preguntas aquí. Jorge Rosso. Sí, señor. ¿Qué unidad se estaba depositando en ese intervalo del Mioceno medio que acaban de mencionar? Pues ahí, digamos, está hablando desde 20 hasta hoy, ¿cierto? Pero en el Mioceno medio él mencionó un número. ¿Cuál fue el número que mencionó, Andrés? ¿De millones de años? Ha mencionado varias veces 11, 12, 13, etcétera, Sí. etcétera. Entonces lo que quiero es que perciban qué estaba pasando. Entonces, ¿qué unidad se estaba depositando en ese intervalo de tiempo? Jorge, Sí, señor. ¿sí está o no está? Sí, acá estoy. No, profe, no estoy seguro. Pensé que
No, profe, la verdad no lo sé. Juana Mezquita. Sí, profe, acá estoy. Profe, ¿me escucha? Sí, puede contestar la pregunta, por favor. No, profe, la verdad no estoy seguro. Ujú. Juan González. Juan González, ¿sí está o no está? Julián Pérez. Julián. ¿Qué pasó con Julián? Laura Ballesteros. Buenas tardes, profe. Sí, ahí escucho. Buenas tardes. Pensaría que onda para pues Valle Superior en esa región. Y la misma pregunta para Laura Laguna. Profe, de el Valle Superior para el Mioceno, creo que son la formación Guayabo y también puede ser la formación Neiva. Es que en el artículo no estoy segura si lo dice. No se escucha bien, otra vez. ¿Qué unidad? Me parece que para el Mioceno tardío es la formación Neiva o la formación Guayabo. Es que en el artículo no estoy segura si lo dice. Bueno. Laura Suaza. Yo me consideraría que es el grupo Onda, conformado sobre todo por lodolitas. Había visto la parte superior del grupo Onda. Mariana. Creo que también opinaría que el grupo Onda, tanto las lolitas como las litoresitas. Ajá. Bueno, Andrés podría decir, dar una breve descripción de qué estaba pasando. Uno tiene que mirar para ambos lados, ¿no? Si levanta la cordillera central, pues va a poner sedimentos en el valle actual del río Magdalena, y que no existía en ese momento, y también en el actual valle del río Cauca, que seguramente tampoco existía en ese momento. O sea, si levanta la cordillera, tienen que haber sedimentos para el oriente, para el occidente, pero bueno, quedémonos con los del oriente. Entonces, cuéntenos qué estaba pasando durante el Mioceno. ¿Qué cosas importantes pasaron durante el Mioceno en el área ocupada actualmente por el Valle del Río Magdalena, Andrés? En el Mioceno, pues ya habíamos mencionado, por ejemplo, que la cordillera oriental se está levantando aproximadamente entre los 12, 15 millones de años más o menos. Pero digamos que si estaba mirando en el artículo no mencionan algo de hecho mencionan que entre el Oligoceno y el Plioceno no hay una evidencia de un evento significativo en el área de cordillera occidental y central. O sea, por ejemplo, en la central, pues no hay un evento significativo, entonces supongo que no habrá aporte hacia el Valle hacia el Valle del Magdalena por parte de la cordillera central. La gráfica que estamos mostrando, usted dice lo contrario. Tiene un montón de edades concentradas desde 20 millones de años hasta hoy. Adicionalmente, otras que hay en el Paleógeno, si se da cuenta, y en el Cretácico. Pero pues hablemos de la del Mioceno. Usted mismo acaba de mostrar que desde 20 millones de años estaban pasando cosas en la cordillera central. Entonces cuénteme qué unidades hay de esas edades, 20 hacia hoy, en el Valle del Magdalena. ¿Qué sabe de eso? Estoy como revisando y es que en el artículo no mencionan eso y la verdad no tengo presente qué unidades representarían este evento. ¿Alguien puede contestar esa pregunta? A ver, Sebastián Fernando González. A ver, cuéntame aquí
Dice del primero al último, el primero es el primero que levantó la mano, supongo, ¿cierto? Porque está en Mauricio. Bueno, Sebastián, ya que es Sebastián Fernando González, ¿cierto? A ver, cuéntenos. ¿Me escucháis, profe? Sí, sí. Mm, no sé, me alcancé a confundir algo porque tengo entendido que hacia el Mioceno, pues sí, tenemos el grupo Honda, tenemos, es que no estoy tan seguro, pero creo que la Victoria hacia la base, que son las lituarenitas, y hacia lo superior, creo que es Villavieja, que son las lodolitas. Pero no sé, me confundí algo porque ahorita estaban hablando hacia el flanco occidental de la cordillera oriental, pero hacia ese lado creo que no tenemos ninguna, porque lo que más superficial tenemos es guaduas, ¿no? Pero estos Bueno, guaduas, pero de esas unidades que usted está mencionando, del grupo Honda, ¿qué edad tienen? el grupo Mioceno, que debe ser alrededor de ¿Cuál 13 Mioceno? millones. Porque aquí estamos hablando desde 20 millones de años hacia acá. Pues por debajo de Mioceno teníamos el Oligoceno, pero pues que yo sepa, hacia el Valle Superior del Magdalena tenemos es Gualanday, y entre Gualanday y Honda, o sea, en el Oligoceno, no estoy seguro si hay una depositación. Bueno, gracias. Ahorita, ¿quién tenía la mano levantada? Daniel Álvarez, me pareció. Sí, yo, profe. Era para preguntar si de pronto no podría ser la formación Amagá en los alrededor de Antioquia y eso. ¿Hacia el occidente? Sí, en esta parte de Antioquia de la cordillera central. Yo creo que Amagá es un poco más antigua. Amagá es Oligoceno, creo. Amagá es Oligoceno. Pues según estaba viendo, o sea, la parte superior que caería ya en el Mioceno. ¿Ah, sí? Ajá. Sí. Bueno, ¿alguien más quiere contarnos la historia del Mioceno? Que también está la formación Combia, que creo que esa sí es Miocena. No sé si está hacia el occidente de la central. Bueno, ¿nadie puede decir? Bueno, pues para no demorarnos mucho. O lo que sí me pueden contestar es cuál es la relación estratigráfica entre el grupo Honda y otras unidades más antiguas. Andrés Ruiz. No, profe, no sé. Andrés Velasco. No, profe, no sé la respuesta. Camilo Escobar. Aló, no, profe, no sabría decir. Estoy preguntando porque es que esa es una unidad muy importante en el Valle del Magdalena. Es una unidad que tiene petróleo y fuera de eso es una unidad que tiene que ver con el levantamiento de las cordilleras. Tiene relación, digamos, con el timing de las cordilleras que ha permitido amarrar eso. Catalina. Catalina, ¿no está por ahí? No, Catalina. Daniel Díaz. ¿Qué pasó con Catalina? A ver, Catalina. Bueno, entonces rápido algo escrito. Catalina dice que no tiene micrófono. ¿No? Dijimos Daniel Díaz. Sí, profe, no, la verdad, no sé, profe. Ya, estoy preguntando por la relación, sí, la relación estratigráfica entre el grupo de las unidades más antiguas. Daniel Álvarez. Yo, profe. Pues diría que debe tener una relación discordante, erosiva, por la litología.
¿Cómo porque pues he escuchado que son como arenitas, pero tienen lentes conglomerados que indicaría que es de la erosión de las unidades más antiguas y pues las áreas de aporte circundantes. También sé que tiene como bastante cantidad de fósiles, por lo menos en el área como de la Tatacoa. Sí, pero lo que quiero saber, bueno, entonces, por ejemplo, ya que mencionó la Tatacoa, ¿qué hay debajo del grupo Honda en el desierto de la Tatacoa? La Victoria, si no estoy No, mal. no, que la Victoria es parte del grupo Honda. Entonces no puede estar debajo del grupo Honda. Ah, no, no sabría. ¿Qué hay debajo de la formación La Victoria? Villa Vieja. Diego García. Sí, profe. ¿Me escuchan? Sí. Profe, pues yo tengo entendido que debajo del grupo Honda está lo que es la formación Santa Teresa, que también creo que corresponde como al Mioceno temprano. En el desierto de la Tatacoa, en el Valle del Magdalena. Como hacia el Valle Medio del Magdalena, hacia la parte sur del Valle Medio del Magdalena. Yank, Carlos. Sí, profe. Yo creo que es profe discordante lo que pasa, yo creo que las rocas que deberíamos esperar ahí del Mioceno, que deberían ser conglomerados, no se encuentran porque el arco como migra hacia el occidente, erosiona este tipo de rocas. Entonces por eso no se encuentra. Uy, espero que eso suena muy complejo. ¿Qué es lo que no se encuentra? Las rocas tipo conglomerados que deberíamos encontrar en ese pulso del Mioceno, que es el que está marcado ahí. Ya. Jesús Díaz. Sí, profe, pues la verdad no estoy seguro. Pues creo que también podríamos mencionar que hay un cambio en el entorno, pues porque debajo hay unidades de depositación marina, y pues estamos hablando de un forarco, ¿no? En Grupo Honda, por lo que sucedió en ese tiempo, lo que mencionó el compañero. No sé si eso va encaminado a la pregunta que usted está haciendo. Johnny. Sí, pues tengo entendido que debajo en el Valle Superior estarían el grupo Wallandai, o encima del grupo Wallandai estaría lo que llaman Tune, la formación Tune o Barzalosa en otros lugares, en otros, bueno, en unos mapas que he visto, y ahí vendría una discordancia y luego el grupo Onda. Esa es la estratigrafía En que el tiene. desierto, ¿qué unidad está debajo del grupo Honda? No estoy muy seguro. Juan Sandoval. Sí, profe, ¿me escucha? Sí. No, pues yo la verdad tenía una respuesta parecida que pues primero sería un contacto discordante y pues abajo de esto estaría Wallandai, por lo que no hay pues oligoceno. Pero pues por ejemplo que hay en la parte del desierto sí no sabría, profe. Laura Laguna. Profe, yo quería como agregar, era que el grupo Honda es como una discordancia con el grupo Checoral y con las formaciones Loma Gorda, pero no estoy segura si para qué área específicamente. Ajá. Bueno, ¿quién de ustedes, Vanessa? A ver, Vanessa tiene la mano levantada también. A ver, Vanessa. Profe, pues yo quería comentar que en el desierto de la Tatacoa uno encuentra el grupo Onda como en contacto disconforme con pedacitos de la formación Saldaña. Correcto. Lo único malo es decir formación Saldaña porque son aldecitas. Vulcanoclástica.
sea, unas de citas. ¿Qué edad tienen, Vanessa? Si no estoy mal, son del Jurásico, profe. Sí, claro, un Jurásico. Entonces, si uno tiene rocas del Mioceno encima de unas andesitas del Jurásico, pues es porque hay una discordancia angular. Y eso quiere decir que el grupo Onda está encima de todas las unidades más antiguas en relación angular. Y en ese lugar está encima del Jurásico. En otros lugares está encima de unidades cretácicas. Y por eso es que el grupo Onda tiene petróleo. Porque se carga con las unidades de roca fuente y roca reservorio cretácicas que están en relación angular con el grupo Onda. Y también está en relación angular con el grupo Guaranday. Y en algunos lugares incluso parece conforme, parece que estuviera toda la sucesión. ¿Por qué sucede eso? Porque antes de que se deposite el grupo Onda, se pliega, se levanta, se fallan todas las unidades anteriores. Y luego, para que se deposite el grupo Onda, tiene que volverse a hundir toda esa zona del Forland, para que el grupo Onda se deposite discordante sobre todas las unidades que ya dijimos. Entonces, por ejemplo, en el desierto la exhumación fue tal que eliminó todo el Cretácico y todo el Paleógeno. Todo, se desapareció ahí. Es un anticlinal. Y naturalmente el grupo Onda, cuando se empieza otra vez a hundir toda la zona, pues se deposita de manera angular, discordante sobre todas las unidades anteriores. Entonces, esas son cosas cruciales en geología regional, reconocer las discordancias angulares. Debajo de esta, la otra discordancia angular es la del Cretácico. Es la base, la formación Yaví está en discordancia angular encima de todas las unidades anteriores, que son la formación la formación Payandé, la formación Luisa, sobre rocas plutónicas, sobre todo lo que quieran. ¿Por qué son importantes las discordancias angulares? Porque le dicen a uno, mire, aquí hubo un evento tectónico, esto se levantó, se exhumó y luego se hundió para que yo pudiera depositar la siguiente unidad. Si no, no se deposita. Todo eso hubiera seguido levantando, era imposible depositar el grupo Honda ahí. Entonces, eso es crucial en el entendimiento de la evolución de una región y por eso les pregunté. Ahora, de pronto, pues todo el resto de la historia ustedes no lo saben, pero el grupo Honda se deposita entre 13.5 y 11 millones de años. No, 13.5 y 12 más precisamente. Es un intervalo de tiempo muy corto. Y eso quiere decir que antes de que se depositara el grupo Honda, entre alrededor de 16 y 13, fue cuando se exhumó la cordillera central, que es lo que estamos viendo ahí en la pantalla. Ahora, ustedes van a ver que hay esas edades más antiguas. Después hay otras edades de 11 que ya son post-Honda y son de la edad de gigante. Pero digamos la edad más importante es el evento tectónico pre-Honda, o sea, antes de 13.5 millones de años. Y lo que se ha dicho es entre 16 y 13. 16 y 13
levantando todo el tiempo. Y por supuesto pudo haber pulsos importantes como es que estamos viendo en el grupo Onda. En otros lugares, por ejemplo, la discordancia angular en el valle medio del Magdalena es del Eoceno medio, 40 y pico millones de años, que no se ve en el área del valle superior del Magdalena. Entonces depende de dónde está uno, se expresa digamos, la discordancia o no. ¿De qué depende eso? De que algunas fallas de rumbo también se mueven hacia el oriente bloques y enfrentan cosas que estaban más al occidente con cosas que no están. Entonces, en algunos lugares se ve la discordancia del Eoceno. Muy bien, esta es la del Mioceno. Y a 7 grados, casi todos es en apatito, AFT, ¿cierto? Sí, señor. Y con fission tracks y con helio, ¿cierto? Y lo mismo muestra que algo pasó, por lo menos si coge todos los cuadraditos, desde 80 millones de años hasta 40 millones de años estaban pasando cosas, se estaba levantando. Y si mira un poco más al sur, pues ve lo mismo, aparentemente ve lo mismo. Que también, curiosamente, es lo que están viendo en la cordillera occidental y en el Cauca-Patía. Es lo interesante del artículo, está mostrando que la cordillera, las dos cordilleras estaban levantando, estaban exhumando en ese tiempo. Ahora, los datos de la cordillera occidental son más que todo en rocas plutónicas, ¿cierto? Sí, sí, señor, profe. Sí, son gabros, pegmatitas. Y se han exhumado en el tiempo, fueron emplazados más bien un poco antes. Pero, entonces, fíjense que el sistema es complejo, estamos en un arco andino, un arco magmático, hay plutones de todas las edades que ustedes quieran, metamorfismo, exhumación, etcétera, etcétera. Ya en lo fino, digamos, de la interpretación, como les digo, uno tiene que interpretar las discrepancias angulares, la del grupo Onda, que es muy dramática, y lo otro es identificar por ejemplo, en el paleógeno, el grupo Gualanday no son solo conglomerados, hay intervalos de conglomerado, seguido por intervalo de arenitas y lodolitas, que ya es un cambio de sistema de ríos trenzados a ríos meandriformes. Y eso es como respuesta a algo que estaba haciendo o dejó de hacer la cordillera central. Entonces, todo eso se puede tener sentido. Pero si lo miran, digamos, de manera gruesa, desde hace 80 millones, se puede demostrar, digamos, con estos termómetros que efectivamente la cordillera estaba levantándose. Eso es Cretácico tardío, ¿no? Pero si miran a 4 grados 45 a 3, de 4 a 3 grados, inclusive ven movimientos más antiguos. Lo más antiguo que están documentando aquí es 130 millones de años, 140, que es la base del Cretácico. Y si miran todo, piensan en todo lo que hemos estado discutiendo, pues desde el Paleozoico tienen que estar pasando estas cosas. En el Paleozoico teníamos ya un sistema de subducción y teníamos un arco magmático, y por lo tanto la cordillera tenía que estar levantándose. Entonces, esto muestra son los últimos datos de exhumación, o por lo menos datos de los plutones, las rocas ígneas más jóvenes. Entonces, si lo más joven que ellos, lo más antiguo que van a mirar, por ahí miran una unidad triásica, ahí está en pantalla, térmico triásico, en los granitoides. Y esos son los que le dan más antiguos, ¿cierto? Sí, sí, señor. Esos son los que se levantan en 130 millones de años. O sea, el Plutón nace en el Jurásico, en el Triásico, pues se puede documentar con estos métodos que en 140 millones de años se estaban moviendo, se estaba exhumando. Pues eso es lo que muestran estos métodos y ahí es muy importante que entiendan todos la diferencia de las temperaturas de cierre de todos estos geotermómetros. Pero me parece que esta gráfica muestra muy bien lo que estaba pasando. Entonces tiene 4 minutos, Andrés. Adelante. Ok. Bueno, momento de ver dónde vamos. No sé, bueno, íbamos ahí. Bueno, ya por último, en estas historias termales, antes de pasar la interpretación, vamos con lo que serían las rocas alóctonas de la cordillera occidental de Colombia. Entonces empezamos con el complejo ultramórfico de Bolívar. Perdón, ya, que no me salió bien, ya. Entonces, aquí para las soluciones de buen ajuste de este complejo ubicado, pues como ya les dije, al margen oriental de la cordillera occidental, revela un enfriamiento rápido
desde los 250 grados centígrados más o menos, o un poquito más, hasta los 100 o 80 grados centígrados, que sería este recuadro de color rojo, entre los 75 y los 70 o 65 millones de años, a una tasa de 15 grados centígrados por millón de años, o sea, más o menos medio kilómetro, un poquito más de medio kilómetro por millón de años. Seguido de condiciones isotérmicas, siguió digamos que a la misma profundidad, hasta los casi 30 millones de años, donde hubo de nuevo una exhumación un poquito más lenta, a tasas de un poquito más de 2 grados centígrados por millón de años pues hasta la superficie. Bueno, acá en el momento del inicio del enfriamiento del Cretácico tardío, aquí enmarcado en color rojo, de esta parte... Vuelva, por favor, a la anterior. Ahí. Ellos lo titulan como Historia termal de rocas alóctonas de la cordillera occidental. ¿Esas pegmatitas realmente son alóctonas, Andrés? Esto es raro, estas pegmatitas del complejo ultramáfico de Bolívar. Es que no mencionan nada ni en este ni en el de Villagómez 2011, que es donde también son las mismas muestras. Pues, la verdad no sé, no, es raro, no creería, no sé si estas pegmatitas, o sea, incluirlas como para interpretar todo el complejo ultramáfico o sea, incluirlas como una roca alóctona ya sí es extraño, la verdad sí lo noté. Claro, porque el complejo ultramáfico de Bolívar, ¿qué rocas son? Fuera de las pegmatitas. Pues son cabros, son rocas máficas, más que todo. Sí, hay dunitas, hay y ultramáficas, sí, exacto. Máficas y ultramáficas. Máficas, hay rocas que nacieron al lado de la austral oceánica en la falla de transformación. Entonces se exponen el manto. Y luego, como les he dicho varias veces, todas esas rocas viajan hacia nosotros y por eso son acrecionados los basaltos, más que todo, gabros y algunas rocas ultramáficas. Entonces esa no pareciera ser una historia como que uno puede decir que se levantaron, ese complejo se levantó en 70 millones de años. Entonces ya habíamos dicho en muchas discusiones que todas esas rocas ígneas intruyen el FORARC mucho después de que sean acrecionadas las rocas. Primero se acrecionan los basaltos, gabros y dunitas, y después son intruidos por las pegmatitas. O sea, aquí lo que estamos viendo es simplemente la edad de la pegmatita, que aquí es algo así como 70 millones de años, que es básicamente la edad en que la edad de, yo diría que es la edad de cristalización de la pegmatita, porque pasa, es muy rápido, o sea, es un solo pulso realmente, visto por ZFT y APT, que es, creo que es la edad, no, tal vez la edad de la pegmatita, digo algo más, ¿quién por aquí alguien dijo algo? Diego, contenido con... Sí, claro, Diego está diciendo que con el contenido, pues sí, exacto. Lo primero que uno sospecha es eso. ¿De dónde va a sacar tanto zircón en una dunita? Eso es imposible. Ahorita, en rocas peridotitas. Entonces, si uno encuentra zircón, que ya lo habíamos discutido también, es porque se trata de rocas continentales. Son rocas de arco que intruyen, como les digo, a todas las anteriores. Incluyen corteza oceánica, corteza continental, todo lo que está en el borde. Recuerden que lo que se está moviendo es el arco. Todo el sistema se mueve, la zona de subducción se mueve hacia atrás, hacia el occidente. El arco también se mueve hacia el occidente. Entonces hoy en día tenemos rocas del Mioceno, de arco, del borde del arco si quieren, intruyendo los basaltos oceánicos de la cordillera occidental, y por eso es que tienen oro. Entonces tienen que tener en cuenta esas cosas. O sea, es muy difícil encontrarle zircón a una roca ultramáfica. Pero la pegmatita es mucho más joven. La pegmatita nace aquí en la cordillera. Que hasta la de 100 millones de años incluso tienen edades similares de, por ejemplo, el batolito de Buga, que incluye también de 90, un poquito más. Exactamente. Entonces tendrían que inventarse como 5 cuerpos de islas y es muy raro que las rocas continentales tengan esas edades y que las de los supuestos arcos de islas también las tengan. Pues la respuesta más simple es, eso ya estaba ahí en el borde del continente y fue intruido por todas esas rocas andinas, intermedias en general. Y por algunas, estas son espectaculares porque son esas pegmatitas que digamos, intruyen eso, pero la mineralización, y la mineralización seguramente está relacionada a eso,
porque cuando se intruye la pegmatita, la mineralización de magnesita, porque la pegmatita intruye, genera actividad hidrotermal, calienta todo eso y se toma el magnesio de las rocas ultramáficas, lo recicla, lo mete por todas las fracturas y se produce en la roca que se está explotando, que es la magnesita. Entonces son muy importantes, entenderlas es muy importante. Como hemos dicho un par de veces, algunos quieren creer que esto sucedió por ahí en la mitad del océano. Pues para algunos de nosotros es más lógico pensar que sucedió después de que se acrecionaron. Es un discurso más coherente, digamos, con un proceso geológico. Pero pues van a pasar varias décadas seguramente hasta que eso se aclare. Por eso es muy importante distinguir esas rocas. Distinguir todas las rocas, diques de rocas plutónicas